Vamos a leer el libro de Mateo 27:45, como les había dicho, y vamos a leer hasta el verso 53. Vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elí llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tomen asiento. Que el Señor añade bendiciones a su palabra y a ustedes también. Como le he prometido desde el domingo pasado, este es el mensaje aquel día en el Calvario. Yo quiero hablar de ciertos puntos, ¿verdad? Que he sentido decir. Y yo quiero, ¿verdad?, que todos tomemos en cuenta esta parte que fue fundamental para la humanidad, ¿verdad? No solo para mí, sino para todos. El Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos habla de esto siempre, y que fue un evento que llevó a un cambio total de la humanidad, de los tiempos. Si nosotros vemos de este lado y vemos del otro lado, eran tiempos diferentes, ¿verdad? Eran tiempos colocados. El profeta dice: cada empalme cumplió su propósito, y Dios tenía un propósito para cada empalme del tiempo. En esta primera parte quiero llevar estos versículos de una manera versicular para que podamos entender ciertos puntos. Esta escritura está mostrando la muerte de Jesús, ¿verdad? La muerte de Jesús satisface la ley. Nosotros podemos encontrar esto en las escrituras. Marcos 15:53 al 40, Marcos 15:33 al 51 encontramos esta parte. Lucas 23:44 al 49, Juan 19:30 al 37, Hechos 9:3 al 8, 10, 19 y 20. Encontramos la muerte de Jesús que satisface la ley. Amén. Cuando el velo se rompe, termina la dispensación, amén, de la ley. Gloria al nombre del Señor. Ahora encontramos esto en el libro de los Hechos,
capítulo 2, verso 4, como notas, cómo termina la dispensación de la ley, ¿verdad? Y la gracia empieza a crecer. Por eso digo que eran tiempos diferentes. Ahora, nosotros vemos aquí algo importante. Yo quiero decir algo. ¿Por qué fue ese gran evento en el Calvario? Y cuando el profeta dice aquel día en el Calvario fueron muchas cosas que sucedieron ahí. Entonces, no quisiera hablar tanto de esto, pero hay tanto para decir. Si usted se imagina tantas cosas que humildemente corren por mi mente para poder decir. Pero no todo podemos hablar, porque pasaríamos todo el día y no terminaría nunca. Entonces nosotros encontramos aquí ese cumplimiento en el Calvario, que era la liberación de las almas, como hablé en el mensaje de redención, de aquellas almas que estaban perdidas. El profeta dice en el infierno, ¿verdad? No me gusta decir estas cosas, pero no me gusta hablar ni del diablo ni del infierno. Ustedes han visto que hay predicadores que predican más del diablo que de la escritura, humildemente, ¿verdad? Que me perdonen. Que Satanás, que para acá, que el diablo para acá y que el otro, y mentan 50 veces a Satanás y 15 veces a Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora quiero ir paso a paso porque esto hay que saborearlo, ¿verdad? Abra el corazón a la palabra esta mañana. El pecado no empieza en la tierra. Escucha esto claramente. Cuando la humanidad vino, cuando vino la creación del Edén, la creación del hombre, ya el pecado estaba, porque el pecado empezó en el cielo. Nosotros encontramos esta parte en el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Verdad? Dios había dado le había dado como un ministerio al ángel de luz, que es Satanás. Él tenía su ministerio, pero él quería más de lo que Dios le había encomendado a él. Y empezó la guerra. La guerra contra los creyentes empezó en el cielo. Cuando Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la humanidad entró en un caos de maldición. De ahí vino la consumación del pecado, que fue la caída del hombre y la mujer cuando el hombre pecó. Y cuando Eva pasó a ser madre de todos los vivientes, como dice Génesis capítulo 3, si no me equivoco, por ahí lo encuentra, al final del capítulo, llegó a ser madre de todos los vivientes. Entonces eso significa que los vivientes de toda la tierra vinieron con la maldición, como le enseña el Salmo capítulo 51 y verso 5, donde dice, en maldad me concibió mi madre. Gloria al nombre del Señor. Leamos ahí por un momento para ir poco a poco llenando los requisitos de esta parte que quiero hablar. Salmo 51:5. Esto muestra a David hablando de esa maldición incurable, esa maldición de que la humanidad no se podía escapar. 51:5 dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? David pidiendo esa piedad al Señor. Si usted ve a David, era el blanco, era lo único donde él podía ver y apuntar. Si usted ve el verso 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lleva más y más de mí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Gloria al nombre del Señor. ¿A quién le estaba pidiendo esto? Él se lo estaba pidiendo a Jesucristo. Amén. Él estaba apuntando hacia aquel día en el Calvario. Gloria al nombre del Señor. Y David dice: porque yo conozco mis rebeliones. Él conocía su pecado. Mire, el que no conoce su pecado está en problemado. Está en problemado. Y hay solamente uno al cual nosotros podemos apuntar y ver. Aquellos miraban hacia adelante y nosotros podemos decir: yo veo hacia atrás a lo que sucedió. Podemos ver hacia atrás a lo que sucedió allá atrás, a lo que hoy a mí me tiene hacia adelante, aquello que me cruzó de un lado hacia el otro. Y este es Jesucristo. Amén. Yo no sé si están entendiendo aquí la parte. Porque yo conozco mis rebeliones. Eso significaba que David entendía la manera como él estaba sobre la tierra. Amén. Él sabía que había algo que estaba mal en él y que no podía despojarse de eso. Por eso él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué tremendo. Entonces, cuando él dice: yo conozco mis rebeliones, él dice: y en mi pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Y contra ti solo he pecado. Porque nosotros, cuando el hombre comete pecado, tiene que entender y saber que es pecado contra Jesucristo que está cometiendo. Porque Jesucristo dijo: si le das de comer, si le das algo a mi hermano, a mí me lo estás dando. ¿Ves? Si le das el pan al hermano, a mí me lo das. Si le damos vestido al hermano, a él se lo damos. Y si nosotros decimos: yo le puedo hacer un daño hoy al hermano Salvador, y yo digo: ahora sí, pero hermano, le di por donde le duele al hermano. Y yo digo que es él que se lo estoy haciendo, y no, se lo estoy haciendo a Jesucristo. Yo mismo me estoy haciendo ese daño. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice la palabra que debemos bendecir a aquel que nos hace daño. Jesús dijo: perdónales, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad en nuestras vidas. ¿Ves? Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Siempre es de esa manera. Pablo dijo: cuando lo bueno quiero hacerlo, el mal está en mí. Es una cosa que sucede. Y usted se pregunta en esta mañana, dice usted: pero ¿por qué yo hago lo malo? ¿Por qué siento esa parte de que lo malo está en mí? Porque eso es de esa manera. Eso es de esa manera. No hay una manera de que el hombre pueda quitarse eso de encima. Por eso la misericordia de Jesucristo siempre tiene que estar a favor de nosotros. Por este problema que sucede. Amén. Entonces, cuando el pecado se origina, porque el origen del pecado empieza en el cielo. El origen. Como quien dice,
el virus, el espíritu. Y la manifestación del pecado es cuando el hombre cae y la maldición entra en el mundo y el caos mundial empieza a dar su fruto sobre la tierra. Amén. ¿Entendió esa parte? Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, que es la hora novena. Ahora, cuando nosotros vemos el libro, cuando nosotros leemos un capítulo agudo del libro de Marcos, nosotros encontramos en el libro de Marcos donde dice: era la hora tercera. Dice el libro de Marcos 15, no recuerdo el versículo, pero dice ahí, aquí dice Marcos 15, por ahí lo encuentra. Era la hora tercera cuando Cristo fue crucificado. En la hora tercera a Jesucristo le ponen la corona de espinas en su frente. Marcos 15 y algo, pueden buscarlo, pueden usar el teléfono, lo buscan en internet rapidito y lo encuentran para que lo puedan ver ahí. Amén. Ahora, ¿cuál es la hora tercera? La hora tercera es las 9 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. El profeta dice en un mensaje, no recuerdo, dice entre las 9 y algo, el rapto acontecería. Amén. ¿Ve usted? Vamos despacio. No. Es algo importante que estamos diciendo. Recordando. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Amén. El Evangelio de Mateo me enseña que desde la hora tercera Cristo fue crucificado. A la hora tercera, yo creo y siento que desde un poquito más antes de la hora tercera, Cristo fue, porque a él lo clavaron abajo. Ellos tomaron el madero y lo pusieron ahí y lo clavaron y después lo levantaron. Pero que a la hora tercera, eso de las 9 de la mañana, aquel día en el Calvario, Jesucristo estaba subiendo hacia lo alto. Amén. ¿Está entendiendo esa parte? La hora tercera, a eso de las 9 de la mañana, amén, Cristo fue subido a la cruz. ¿Está entendiendo? Es la historia del tiempo donde apuntaron aquellos y nosotros también podemos apuntar hacia ese día. Amén. La hora sexta sería las 12 del día. ¿Qué hubo? ¿Qué empezó desde las 12 del día hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde, dice la palabra, que hubo tinieblas sobre la tierra? Gloria al nombre del Señor. Si usted ve esa parte, entonces fue un día. Por eso el profeta dice aquel día en el Calvario. No dice aquella hora en el Calvario, dice aquel día, porque fue un día especial, fue un día entero. Desde el anuncio de los alguaciles que decían mañana a primera hora, tomaron a Cristo del lugar donde lo tenían preso. Según la historia, él estuvo en 3 partes presas.
preso. Fue llevado de un lado a otro, de otro lado a otro, hasta que fue al lugar donde de ahí lo sacaron y lo llevaron al Gólgota, que es el lugar de la calavera, a donde él iba a ser crucificado o ya fue crucificado. Entonces la hora tercera, como lo enseña el Evangelio de Marcos, era a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana él lo clavaron, le pusieron la corona y lo subieron. Amén. 9, 10, 11, 12. 3 horas estuvo ahí él. Escuche eso. Nada más solamente piense en eso. Usted se concentra en eso y eso lo llevará a subir a una dimensión más alta, donde ni las enfermedades ni el demonio lo puede encontrar ni lo puede ver. Amén, pero tenemos que llenarnos de ese día. Y ese día no es solo aquel día que sucedió, es el día presente de nosotros. Es la vida diaria de nosotros. Amén. Son los días y las noches del creyente. Yo anoche estaba en un lapso de la noche, yo vi mis ojos y yo me veía enfrente de aquel negocio que está ahí, donde el chino, en el último muerto, y yo iba pasando y venía el hermano César, venía pasando. Y le digo, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Yo sentí un gozo de haberlo visto, sentí una gran alegría. Y él me volvió a ver y me dice, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pero yo había una cosa que no me dejó, que no me dejaba como saludarlo, como verlo. Yo seguí mi camino y él siguió el de él. Y yo desperté con eso por dentro de mí. Yo dije, ¿qué estará sucediendo? Entonces, esas primeras 3 horas del día, hasta la hora sexta, Jesús estuvo ahí en la cruz. Y cuando el día llegó, cuando la hora sexta llegó, amén, voy a leerles un poquito de lo que esto muestra, que yo apunto todas estas cosas porque me gusta hablar de esto. Aproximadamente 6 horas, desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m., amén, él estuvo en la cruz. Si usted ve, el primer evento del día fue las primeras 3 horas del día. Amén, porque se me apagó el abanico. Amado Lucas, préndame el abanico porque con razón me sentía sofocado. Entonces, ¿verdad? En esas primeras 3 horas del día, escuche bien esto y grábese esto. Era la primera parte del día. Amén. La primera parte de lo que él estuvo en la cruz, crucificado. Amén. Que era, y desde la hora sexta, ahora en la segunda parte, que empieza, que es la hora sexta, que son las 12, amén, entran las tinieblas en la tierra. El mundo se oscurece. Eso representaba que la naturaleza estaba demostrando que algo grande estaba sucediendo. Gloria al nombre del Señor. Hermano Abraham, en el mensaje, en este mensaje, él está hablando en el párrafo 23 de aquel día en el Calvario. Él dice finalmente, un día, ese fue aquel día en el Calvario, uno que descendió de la gloria, uno nombrado Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino de la gloria, y el Calvario fue formado. Ese fue el día que el precio fue pagado. ¿Escuchó eso? Y por eso el mundo se oscureció. El mundo se oscureció. La palabra de Dios dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Gloria al nombre del Señor. 12, 1, 2 y 3. Hubo tinieblas sobre la tierra. Amén. Entonces, esas 3 horas y resto del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, él ya había muerto. Amén. Ahora dice el verso 46. Gloria al nombre del Señor. Mire, póngale atención a esto y ponga mucha atención. Como le dije al principio, llénese de esto, porque no si nos llenamos de esto, no vamos a llegar a ningún lado como creyentes. El verso 46 dice que cerca de la hora novena, esto puede ser de las 2 de la tarde y media, entre ese lapso de la media hora hasta las 3 de la tarde, dice la palabra, cerca de la hora novena, Jesús clamó. Jesús a gran voz, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatini. Gloria al nombre del Señor. ¿Escuchó eso? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo hace una pregunta. Amén. Ustedes cuando ustedes ven este signo de pregunta en la palabra, cuando ustedes se encuentran este clamor, ¿qué encuentra usted aquí? Una gran inocencia. Una gran inocencia de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por el pecado de la humanidad. ¿Está escuchando eso? Gloria al nombre del Señor. Cuando él le hace esta pregunta a su Padre Celestial, aquello que por lo cual él había venido a la tierra, con aquella naturaleza que él había venido a la tierra, que era la naturaleza de un hijo. Amén. La palabra dice que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un signo de pregunta. Cuando él se sintió en la cruz, su naturaleza de inocencia salió de él. Por eso la Biblia siempre dice que un inocente pagó el precio por los pecados del mundo. Alguien que no debía el pecado fue el que pagó por cada uno de nosotros. Amén. Y este fue Jesucristo en el Calvario. A la humanidad a veces no le gusta escuchar estas cosas, porque la humanidad puede decir, pero ya eso está hecho, ¿por qué tengo que recordarlo? No, el profeta dice, usted tiene que recordar ese día, usted tiene que ver ese día, usted tiene que apuntar hacia ese día. Y él dice, eso es el día en el que nosotros estamos viviendo. Ese es el día, que ese día en el Calvario no es solo ahorita, no es solo hoy, no fue ayer, sino que tiene que seguir siendo en nosotros, viendo ese suceso de ese día, esa voz de inocencia que le preguntó a Dios, ¿por qué me has desamparado? Cerca, dice, de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, él hizo esta pregunta. Y el verso 47 dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Vieron la confusión? ¿Vieron la confusión? Y mire usted una cosa. El mundo en ese momento estaba en tinieblas. Y toda esa gente estaba en tinieblas viendo eso. Y digo yo cuando estaba estudiando y cuando estaba estudiando la palabra, yo decía, pero ¿por qué esa gente ni aún así estaban creyendo lo que estaba sucediendo? Los incrédulos que estaban ahí, ni aún así estaban creyendo lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que si hubiera sido una humanidad como la de hoy, yo creo que inmediatamente lo hubieran bajado de la cruz y lo hubieran soltado y le hubieran dicho y lo hubieran curado, hubieran llamado al mejor médico para salvarlo, porque al darse cuenta de que era realidad, imagínese usted la maldad que había.
Gloria al nombre del Señor. Mire, hoy en día es un tiempo parecido. La humanidad, ni aún sabiendo las cosas que están sucediendo y las cosas que se aproximan y los eventos que son aclarados por profecía, eventos modernos que se han cumplido y cosas que están por cumplirse por la palabra, la gente dice, nada, eso no le pone ni cuidado porque están apuntándose a otra cosa. Mire, ahora la gente anda poniendo máscara, andan latiendo como perros en las calles y andan mordiendo a la gente y haciendo, mire, ese es un espíritu diabólico, ese es algo que se está cumpliendo en la palabra. Pablo habló de estas cosas. Amén. Otro día se van a hacer quién sabe qué espíritu y ahorita van a buscar una brujería para hacerse de verdad animales. El mundo está terrible. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aún viendo la oscuridad, ellos podían creer. Había llama, dicen ellos. Y miren lo que hicieron. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. ¿Usted sabe hasta dónde llegaba eso? Amén. Ahora mire usted, no pierdan aquí ese capítulo, pónganle aquí esto, porque vamos a ir corriendo con la escritura y vamos a ir repetiendo aquí. Nos vamos a quedar ahí. Amén. Entonces, miren lo que hicieron, corrieron a darle vinagre. Porque era una profecía, era algo que tenía que suceder. El mundo estaba cegado, el mundo estaba ciego. Aún la naturaleza estaba demostrando, cuando la naturaleza se oscurece, la naturaleza le estaba mostrando al mundo que lo que estaba sucediendo era una obra real. Amén. Que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Pero hermano Branham dice que él descendió de la gloria y el Calvario ese fue formado. Ese fue el día en que el precio fue pagado. Y la cuestión del pecado fue concluida para siempre. Amén. ¿Ves? Para siempre, dice ya el Cordero. Por eso aquí la Escritura dice que era que la dispensación, termina la dispensación de la ley. Porque la dispensación de la ley, el Cordero se crucificaba una vez al año o cada semana, cada vez que el hombre pecaba, él decía, este corderito por el pecado, este corderito por el adulterio, este corderito para la fornicación, este corderito para lo otro, este corderito para aquello. Amén. Aquel día en el Calvario, eso se terminó. Un cordero inocente que estaba clamando y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba muriendo en la cruz. Estaba pagando el precio de toditito los pecados pasados y los pecados que venían. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ve ustedes, esa es la palabra del Señor. Eso es lo que las Escrituras enseñan sobre la vida de Cristo en la cruz de Calvario. Es que no es solamente un cuento de hadas, un cuento de camino, como decimos, una historia mística del tiempo. Es algo real que sucedió y que sigue viviendo en los corazones de los creyentes genuinos que aman la venida de Cristo. Aquellos que creemos en la sanidad, que creemos en la salvación. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos a la Escritura rápidamente. La palabra dice aquí, dice así, porque también Cristo padeció, dice, amén. Pedro está mostrando el sufrimiento vicario de Cristo, predicando por Cristo mediante el Espíritu, dice él, en los días de Noé. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Escucha eso? Por eso el hermano Branham dice, y la cuestión del pecado fue cumplida para siempre. Y abrió el camino, dice, el camino para estas cosas, por la que estamos, dice,
hambriento y sediento. Eso trajo un lugar de santificación en la vida del hombre, en la vida del genuino creyente, del hijo del genuino del Señor Jesucristo. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice, gloria al nombre del Señor. Ahora dice, el justo por el injusto, el justo de Jesucristo por los injustos, por los injustos. Amén. El justo por los injustos. ¿A dónde empezó la injusticia? El día que el hombre entrega a la humanidad por completo. El día que la mujer entrega el mundo por completo. Amén. Porque la caída del hombre no solamente me entregó a mí, no solamente le entregó a usted, entregó la humanidad completa. Amén. La humanidad completa, la naturaleza completa. Amén. Toda la naturaleza, todo tomó otro lugar diferente. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Entonces, Pedro dice, una vez para siempre, por los pecados del mundo. Amén. El justo por el injusto. ¿Ves? Por eso Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Y por eso la justicia tiene que estar en el creyente. El creyente tiene que tratar de tener justicia, de ser justo. Amén. Por lo injusto, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Amén. ¿Escuchó eso? Vivificados en el Espíritu. De una vez, dice, para siempre. Amén. No va a haber otra muerte, no va a haber otro día en el Calvario. ¿Escuchó? Ahora mire usted. Cuando usted ve a Isaías, cuando usted ve a Jeremías, cuando usted ve la caminata del desierto, cuando usted ve la vida de los creyentes antiguos, ¿a dónde estaban apuntando? Hacia ese día en el Calvario. ¿A dónde apuntó Simeón? ¿A dónde apuntó Simeón cuando él dijo, amén, cuando él se glorió y dijo que el Espíritu Santo le había dicho a Simeón, le había dicho que no vería muerte hasta que pudiera ver al justo Jesucristo? Amén. Y cuando Simeón se dio cuenta que Simeón fue guiado por el Espíritu hacia el lugar donde Jesucristo estaba, él llegó y lo vio y dijo, ahora sí puedo morir en paz. Ahora sí puedo partir en paz porque he visto la gloria de Dios. Él había visto a Jesucristo vivo como él lo soñó y lo creyó. Y como el Espíritu le había dicho a él que no iba a haber muerte hasta que no viera al Hijo de Dios. Amén. Todos apuntaban hacia ese lado. Cuando Isaías dijo, amén, en Isaías 53, cuando está hablando de estas cosas, le está diciendo, gloria al nombre del Señor. Él está diciendo, por sus llagas fuimos curados, moridos por nuestros pecados. ¿A dónde estaban apuntando? Hacia el Calvario. Cuando Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor de los hermanos, ¿a dónde estaba apuntando? Hacia el Calvario. Porque el día del Calvario debe venir. Pero ahora nosotros estamos diciendo, nosotros vemos hacia el Calvario. El verdadero creyente ve hacia el Calvario, ve aquel día en el Calvario, pero lo ve algo que sucedió, algo que ya pasó y que no va a volver a suceder. ¿Escuchó eso? Nosotros no tenemos mirada, como les dijera, hacia allá, algo que va a volver a suceder. No, ya sucedió. Una sola vez, dice. Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa en esta mañana y cáctelo. Cáctelo lo que voy a decir. Cuando el creyente comete pecado deliberado, sabiendo que es pecado y lo hace, es porque está pensando. Cuando él llega y dice, Señor, perdóname por este pecado, y mañana lo vuelve a hacer, es porque está creyendo que hay una crucifixión. Es porque está creyendo que vendrá otro día en el Calvario. No, ya el día sucedió. Amén.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No sé si lo entendieron, pero ahí lo voy a dejar. Dice que la cuestión del pecado fue concluida. ¿Ves? Hasta ahí llegó. Amén. Y sigue diciendo, para siempre. Y abrió el camino para estas cosas, por las que estamos hambrientos y sedientos. Eso trajo un lugar de santificación. Eso trajo un lugar de santificación. Porque cuando nosotros creemos en Él, cuando por fe creemos en Él, y cuando por fe somos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bajamos al agua para ser lavados del pecado. Amén. Cuando el hombre se bautiza en el nombre de Jesucristo, eso cuenta que los primeros pecados han sido perdonados y han sido lavados con la sangre del Cordero. Amén. Y ese lavamiento, por eso David dijo, lávame más y más de mi pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero aquel día de Calvario no había sucedido. Amén. Pero él sabía que esa sangre derramada en la cruz, y ese día de la resurrección, y esa primera resurrección de los muertos, que fue el gran terremoto, cuando abre los sepulcros y los muertos salen, David se levantó y pudo ver al Cristo crucificado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando él dijo, lávame más y más de mis pecados, él estaba apuntando hacia ese día en el Calvario. Él sabía que ese día tenía que llegar. ¿Está entendiendo esa parte tremenda de la Escritura? Y ese día Dios se lo cumplió. Dios le cumplió en esa parte. Pero esa justicia tuvo que venir sobre los lomos de Jesucristo. Pagar la justicia para que David y para todos aquellos muertos que resucitaron ese día y que pudieron salir y pudieron andar sobre las ciudades, pudieran verlo. Escuchó la parte tremenda de eso. Ahora me pregunto usted en esta mañana, ¿para dónde cogieron esos? Vea qué misterio más tremendo. En algún lugar de la Escritura tiene que estar. ¿Para dónde regresaron esos que resucitaron ese día y lo pudieron ver? La Escritura dice que Simeón dijo, ahora sí puedo morir en paz. ¿Escuchó eso? Ahora mire usted lo que aquí en el libro en 2 de Corintios, capítulo 3 y verso 17, la palabra del Señor dice, hablando de estas cosas, capítulo 3, verso 17, dice la palabra así. ¿Lo tienen? Dice, aquí está cosas tan bonitas. Si usted ve el capítulo 15, dice, el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Ve usted? Eso trae santificación. Eso trae justificación. Eso trae, mire, cuando nosotros bautizamos en el Señor de Jesucristo, entramos a 3 etapas llamadas etapas de la gracia. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? Cuando entramos en justificación, cuando nosotros creemos, por fe creemos en aquel día en el Calvario lo que sucedió ahí, eso nos hace bajar a las aguas
para lavarnos más y más de nuestro pecado. Eso trae santificación. Amén. Y la santificación es cuando somos llenos totalmente, cubiertos del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Porque el Señor dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Escuchó eso? ¿Ves? Eso dijo él, abrió un camino y estamos hambrientos y sedientos. Dice, eso trajo un lugar de santificación, trajo un lugar de purificación en nosotros. Amén. ¿Ve usted? No hay hambre, dice. Ahora, mire usted, cuando nosotros creemos en el Señor y vemos estas cosas claras, nosotros tenemos que tener esa hambre en nosotros. Amén. Yo no sé si a usted le sucedió o qué pasó con su vida cuando usted creyó. Voy a parar un poquito para que descansen ahí y voy a contarles algo. Cuando yo empecé a creer este mensaje y a estudiar la Escritura, yo sentía una cosa. Yo estaba trabajando, porque yo todos estos años que he predicado el Evangelio también he trabajado. Y yo estaba en el trabajo y yo, ahí está, no sé si mi familia que está aquí se recuerdan. Cuando yo llegaba de trabajar, yo ni comía. Llegaba de una vez y corría y tomaba el libro del hermano Branham y me iba de un palo a leer y 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 a leer. Yo pasé los primeros 5 años solo leyendo, hasta que llegue un punto donde ya no puedo leer más. Llegué a un punto donde yo solamente tomo el lugar de la palabra, lo que Dios pone en mi corazón, y empiezo a predicar el Evangelio. Yo tengo los libros ahí y tengo todo eso ahí. Y yo siento ese deseo de leer. Y cuando yo llego a leer, me da un sueño terrible. No quedó espacio en mí. El hermano mensaje estaba diciendo a mi hermano Daniel, cuando el predicador predica, dice él predica, dice, una parte de toditito los mensajes que él ha leído. En cada mensaje dice, es una combinación del estudio que usted ha estudiado por tiempos que han pasado. Mire, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder ver estas cosas y agarrar este capítulo reglón por reglón y podernos llenar de eso, llenarnos de la cruz, llenarnos del sacrificio de Jesucristo, llenarnos de esta cosa dentro de nosotros, amén, pero llenarnos de una manera donde ya no alcance más en nosotros, yo creo que no hubiese cabida para el pecado en nuestro corazón. Amén. Yo creo que no tuviéramos tiempo para ir a hacer otras cosas. Mire, si el hombre se llenara de esta parte, así como lo estoy hablando, las iglesias estuvieran llenas, esta iglesia estuviera llena. Pero el hombre está solo viendo pasar la comida en la mesa, la está viendo pasar. Yo llegué un día de esto, andábamos donde el mecánico con el carro mío y íbamos a ir a desayunar y lo sentamos en una mesa y veo una pantalla y estaba viendo la comida que estaba pasando en una pantalla. Yo veía qué comida más rica, yo voy a pedir ese plato. Qué bueno. Y cuando llega la mesera, le digo, pero parecía que era una broma, pero era algo real que me estaba sucediendo. ¿Y por qué estaba sucediendo eso? Yo ni sabía que hoy yo lo iba a decir aquí. Era algo real que estaba sucediendo. Y cuando yo vi esa pantalla pasar, le digo a la mesera,
esa comida que está ahí es la misma que venden aquí, que no sé qué, que no sé cuándo, ni siquiera está viendo con una pantalla. Y la mesera se echó una sonrisa y dice, no, no, era un programa que estaba pasando por la televisión. Y yo creía que era el menú que estaba en pantalla y que era lo que yo iba a comer. Pero eso solamente estaba pasando ahí y yo no podía tener paz hacia esa parte. Así está el hombre hoy. El hombre se da cuenta que hay un culto, el hombre se da cuenta que ahí hay un predicador, el hombre se da cuenta que hay un evento cristiano, el hombre se da cuenta de Jesucristo, pero solamente lo está viendo como en una teofanía, en una pantalla del otro lado, que no tiene acceso hacia él. Amén. Es que la iglesia se tiene que llenar por completo. Es que así como cuando usted tiene hambre y usted agarra esa comida y dice, y come, y come, y come, y hay veces que ya no hay campo, pero está tan rica la comida que usted sigue comiendo. A mí me pasa por las noches. A mí me pasa y yo no estoy así por la gracia del Señor que me sostiene. Y en las noches agarro el platito y últimamente estaba así. Y digo, ¿qué me está sucediendo? Y siento esa gana de comer, ese deseo, y me siento el estómago lleno, y estoy con deseo de comer. Así tiene que tener el deseo el creyente. El creyente tiene que terminar este culto. Usted tiene que decirme esta mañana, hermano Daniel, ni vayamos a la casa, predique otro mensaje. Pero no estamos esperando para salir espantados a ver el partido. Amén. Gloria al nombre del Señor. El profeta dice, aquel día en el Calvario, en el párrafo 23, él dice, no hay hambre que alguna vez haya visto el Calvario. No hay hambre, dice, no hay hambre que una vez haya visto el Calvario y haya visto de la manera que fue. Y que ese es el problema. Ese es el problema, que la gente solo escucha, pero no puede ver de la manera que es. ¿Ves? Aún no escucha el mensaje, escucha la predicación y no lo entiende de la manera que es. Lee el mensaje y no lo ve de la manera que es. Lee las escrituras y no lo ve de la manera que es. 3 eventos sucedieron aquel día en el Calvario. Uno, cuando levantaron la cruz, las horas de oscuridad, y después de la oscuridad sucedió lo que sucedió, que esa es la otra parte que vamos a ver después de que salga de aquí, de esta parte. Amén. Estamos en esa parte. Ahora dice que lo puede ver, dice, como es y como fue. ¿Qué puede hacer el mismo? Dice, todo lo que alguna vez deseó o anheló es cumplido cuando él alcanza ese lugar. Cuando el hombre alcanza a ver ese lugar y puede ver esta parte real, entonces es colocado en ese lugar de santificación, en ese lugar de purificación. Y cuando esa sed y esa hambre se llena de esta parte, mire, usted quiere que el pecado se vaya y no quiere ver más pecado. Si nosotros no queremos ver más el pecado, si no queremos sentir más pecado, si no queremos sentir más deseo de pecado, tenemos que llenarnos de esto. Porque por eso es que el hombre peca, porque todavía no se ha llenado de esto. Él no se ha llenado de esto. El día que el hombre se llene totalmente, el día que la iglesia se llene totalmente, entonces se quedará padre, se quedará madre, se quedará hermano, se quedará hombre, se quedará mujer, se quedará todo. Yo sigo a Cristo. Todo se quedará. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, todo lo que él alguna vez deseó o anheló es cumplido cuando él alcanza ese lugar.
Fue un día tan importante, dice, y una cosa tan importante que sacudió el mundo. Amén. Sacudió el mundo como nunca fue sacudido. Antes, dice, cuando Jesús murió en el Calvario y pagó la cuestión del pecado. Amén. Vamos al libro de Mateo, ¿dónde estábamos? Ahora dice, estamos aquí en el 48. Vamos al verso 49. Al verso 50. Verso 49 dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Ellos creían que él estaba pidiéndole a Elías que lo llegara a bajar de la cruz. No, él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él todavía no entendía lo que su padre había hecho con él. Él ahí ya estaba siendo un hombre normal, como cualquiera, como cuando nosotros nos pasa algo. Cuando nosotros nos pasa algo decimos, Señor, ¿por qué? Señor, dame una explicación. No sé si a usted, cuando ha sucedido algo en usted, o cuando algo ha acontecido, o cuando algo grande, una tribulación grande ha venido, o cuando un problema ha venido a nosotros, algo que nos duele a nosotros, no sé si usted se ha acordado y ha pensado y se ha hecho esta pregunta: Dios mío, ¿por qué me sucedió? ¿Por qué a mí? Dice. Yo he escuchado esto en la humanidad. Cuando cierta persona está en sufrimiento, hay algo que lo está golpeando, yo lo he escuchado decir: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me sucedió a mí? Amén. Y hay un silencio dentro del alrededor nuestro. Y nosotros que queremos sentir algo que nos conteste: te pasó esto por tal y tal y tal cosa. Pero no sucede eso. O cuando usted dice algo: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y hay un silencio que se corre dentro de nosotros. Y nosotros queremos anhelamos escuchar esa voz que nos diga que mi propósito es esto, sucedió esto porque hay algo mejor que te voy a dar, pero eso no se va a suceder. Nosotros tenemos que captar. Y la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son, dice, a los que conforme a mi propósito han sido llamados. Ahí es donde usted tiene que centrar su fe y su conocimiento. Saber que las cosas que suceden, por alguna razón suceden. Y que si estamos en Cristo Jesús no van a suceder para mal, van a suceder para bien. ¿Entendió eso? Amén. No sé qué le está sucediendo, qué ha sucedido, pero yo le puedo asegurar que la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora dice el verso 50. Esto fue cerca de la hora 9. Jesús a las 3 de la tarde ya había fallecido. Porque el cordero que representaba en el desierto esta parte, dice la Biblia que moría entre las 2 tardes. Y esto es entre las 2 y las 3. Porque en Israel el día no termina a las 12 de la noche como termina hoy el domingo. En Israel el domingo termina a las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde en adelante ya era día de reposo. Por eso Cristo tenía que ser bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde, para que el día de reposo no lo agarrara ahí y pudiera quedarse ahí, porque la palabra no se podía cumplir. Él tenía que bajar antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde en adelante ya entraba el día de reposo. Ya no se podía tocar a nadie. Amén. Ahora vamos aquí a esta siguiente parte. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Lo vio ahí? Entregó el Espíritu. Amén.
Y dice, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El primer evento, lo primero que sucedió cuando Cristo entrega el Espíritu. ¿Qué fue lo primero que sucedió? El velo se rompió. Amén. Ahí, la dispensación de la ley, la muerte de los toros y de los machos cabríos, para cubrir el pecado del mundo, había cesado. La muerte había terminado. Gloria al nombre del Señor. Porque muchos corderitos, muchos animalitos inocentes, muchas tortolas, muchos palominos, los que leen el Antiguo Testamento se dan cuenta de lo que estoy hablando, morían como injusticia. En la tercera o cuarta parte de este mensaje, no sé cuál parte voy a llegar ahí, usted ve a Abel muriendo como un inocente. Usted ve a Abel siendo el primer hombre crucificado por el pecado, pagando un precio por la incredulidad, un precio por la maldad del hombre. Fue el primero que murió por el pecado. Entonces, en esa parte aquí, Jesús clamó a gran voz otra vez, entregó el Espíritu. Amén. ¿Ve cómo entregó el Espíritu? Y cuando Cristo entrega el Espíritu, en esa partecita fundamental dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso significaba que la muerte había terminado. ¿Escuchó eso? Y no solo para los machos cabríos y los toros de la antigüedad, sino que también para la humanidad, para los hijos de Dios. Amén. En otras palabras quiero decir, Jesucristo le arrebató las llaves de la muerte y del infierno y de los sepulcros a Satanás. Porque ahí fue donde la batalla se terminó. Ahí es donde Dios le ganó, porque esa lucha vino desde el Edén, desde el Edén. El Calvario fue anunciado en el Edén, cuando Dios le dijo a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Polvo comerás y sobre tu pecho te arrastrarás todos los días de la vida. Amén. Y pondré la amistad entre ti y la simiente suya. Ella te dará la cabeza y tú le dirás en el calcañar. El día del Calvario estaba siendo anunciado desde tiempos inmemoriales. Años, miles de años después, ese día se cumplió. Y esa lucha vino desde ya, una guerra que vino desde ese día cuando Dios lo sentenció. Y le dijo, en otras palabras, le dijo, aquel día en el Calvario nos vamos a encontrar a ver quién es quién. Eso es lo que él estaba diciendo. ¿Quién es quién? ¿Cuántos creen esto? Ahí le está diciendo quién es quién. Entonces se rompió el velo. Eso significaba que la muerte había terminado. Eso significaba que la dispensación de la ley había llegado hasta ahí. Amén. Y la gracia iba a empezar a crecer. La gracia del Señor Jesucristo. Amén. El lugar de santificación, el lugar de purificación, el lugar de salvación, el lugar de sanidad. Eso era lo que esto estaba representando. Ahora mire, ¿qué sigue después de que el velo se rompió? Dice, el velo del templo se rasgó. Imagínese usted, Cristo estaba ya en Gólgota y el templo estaba allá al otro lado. Y cuando Cristo entregó su espíritu, el velo del templo se rompió de arriba abajo. ¿Escuchó eso? ¿Ves? Mire, era tan poderoso que una combinación de eventos estaban sucediendo en ese momento.
Una combinación de eventos estaban sucediendo ahí, y todo eso era por la liberación de los pecados del mundo. Eso era por la salvación de la humanidad. Todo eso estaba sucediendo. Cristo entrega el Espíritu y el velo automáticamente se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que Cristo, el Hijo de Dios, había entregado el Espíritu. ¿Qué sigue después de eso? Dice la Escritura: y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Escuchó? Esta parte estaba demostrando la tierra aún. ¿Ve usted? Gloria al nombre del Señor. Cuando los cielos se oscurecieron, eso significaba que la humanidad estaba en tinieblas. Que la humanidad no tenía ojos para poder ver. Pero cuando esas tinieblas pasaron, cuando esas tinieblas se fueron, entonces Cristo entregó el Espíritu. ¿Y qué sucedió? La tierra tembló, la tierra mostrando que algo grande estaba sucediendo. Amén. Y las rocas se partieron, dice la palabra. Amén. Ahora dice, párrafo 24, mire, apenas he cruzado un capítulo de este mensaje, del 23 al 24, dice, seguimos el 24 y dice, este mundo pecaminoso, dice él, tuvo un apagón. ¿Ves? Ahora estoy diciendo que la oscuridad representaba que el mundo estaba en tinieblas, que había pecado en el mundo. Recuerde que hubo un tiempo de oscurantismo. Una de las edades más extensas del tiempo fueron los 1000 y resto de años de la era del oscurantismo, donde el mundo estaba en tinieblas, donde el evangelio, donde la luz del evangelio fue apagada por muchos años, hasta que vino la luz, hasta que vino la luz del evangelio, y empezó por aquella parte fundamental que fue la iglesia dividiéndose y saliendo el protestantismo. Amén. Ese espíritu de protestante saliendo de la iglesia y pasando por Wesley y pasando por todos los tiempos hasta venir al tiempo del fin, y la luz del evangelio vino como en una luz temprana y tardía, una bendición al atardecer. Amén. Que era la luz de la palabra trayendo luz a un tiempo de oscuridad. El hermano Branham dice, este mundo pecaminoso tuvo un apagón, dice él, que fueron las 4 o las 3 horas y restos de la oscuridad. El sol se ocultó, dice él, y la mitad del día tuvo una postración nerviosa. Amén. Una postración nerviosa. Quiere decir que el mundo, cuando la tierra tembló, la humanidad tembló también. Amén. Porque estaba Europa, estaban los países aledaños y todas las cosas. Ese evento estaba sucediendo en el Calvario, pero toditita la humanidad lo sintió de aquel tiempo. ¿Escuchó eso? Los países grandes como Europa y estos mundos que ya existían, quizás se preguntaron porque no existe la tecnología que sucedió hoy. ¿Por qué nosotros estamos dando cuenta hoy que ese día sucedió? Porque tenemos las Sagradas Escrituras. Si no tuviéramos estas Sagradas Escrituras, ni siquiera nos estuviéramos dando cuenta cómo sucedió eso, cuáles fueron los pasos que llevó aquel día en el Calvario, qué fue lo que aconteció. Él dice que una postración nerviosa vino, que fue que la tierra tembló. No solo tembló en Israel, todita la tierra tembló. No solo se oscureció en Israel, el mundo se oscureció.
¿Escuchó eso? Mire, la gente puede decir en esta mañana, pues, hermano Daniel, mire, es que este mensaje que usted está predicando, no, que usted tiene que llenarse de esto. Si no se llena de esto, no va a ir a ningún lado. Así a la humanidad le parezca aburrido, le parezca estresante. Si no se llena de esto, no va a llegar a ningún lado. Amén. Tiene que aceptarlo en su corazón, de la manera que sea. Ahora dice, ¿qué es lo que sigue? Dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros. Amén. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Está escuchando eso? Se levantaron. El sol se ocultó y la mitad del día tuvo una postración nerviosa. Las rocas se partieron, las montañas se sacudieron y los cuerpos muertos salieron del sepulcro. ¿Qué hizo eso? Dice él. ¿Qué hizo eso? ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Qué hizo eso? Dice él. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué hizo eso? Dice. Dios se apuntó hacia el Calvario. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aún Dios. Porque cuando Jesús clamó a gran voz y dijo, lama, lama, sabatini, y que esto es Dios mío, ¿por qué te has desamparado? Dios no lo podía escuchar. Porque ese era el propósito de Dios, cerrar sus oídos para que esta voz del Hijo de Dios no pudiera llegar hasta él y él pudiera decir y bajarlo de la cruz porque era su hijo. Tenía que cerrar sus oídos a eso. ¿Ves? Pero cuando la tierra tembló y el mundo se oscureció, y cuando las rocas se partieron y los santos pudieron andar y caminar, entonces Dios se dio cuenta que algo estaba sucediendo. El hermano Abraham dice, Dios pudo ver hacia el Calvario. Yo no sé cómo la humanidad hoy en día no puede ver ese día tan tremendo. Que esto no es solo el predicador que pueda ver eso o que pueda sentir eso en su corazón. No, tiene que ser de toda la novia en común, de toda la iglesia, de laicos y de diáconos, músicos y todo. Tiene que ver eso mismo también. Amén. Que a veces la iglesia le deja todo el trabajo al predicador. Que el predicador deje sus glándulas en el púlpito y que el predicador tenga que meterle con la cuchara. No. Dice él que tenemos que tener esa hambre, esa sed. Manuel hace una pregunta, dice, ¿qué hizo eso? Dice él. Dios se apuntó hacia el Calvario. Amén. Entonces Dios se dio cuenta que algo estaba sucediendo. ¿Ves? Entonces dice el hermano Abraham, él hirió para siempre a ese animal llamado Satanás. Gloria al nombre del Señor. Hirió para siempre, dice, a ese animal llamado Satanás. Y en vez de sepultura dice, le quebró la columna. Amén. Y mire algo importante. El hermano Abraham dice, a veces nosotros decimos, ya me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, ya estoy con Dios, ya el diablo se olvidó de mí. No, ¿quién dijo eso? Más lo odia. Y por eso las cosas que suceden. Y nosotros debemos entender eso, que son obras de este bicho. Hermano Abraham dice, él ahora está más fiero, dice él, desde entonces, porque eso trajo luz a la raza humana. Y cualquiera sabe que un animal herido es el más fiero, arrastrándose con su espada, con su espalda quebrada, dice él. Les voy a contar algo para que se relajen. Cuando yo era niño, andaba siempre detrás de mi papá y él está aquí presente y sabe que lo voy a decir. Andaba en un potrero.
Yo no me puedo recordar porque era muy niño si es que sucedió así, pero algo así sucedió. Había una vaca que estaba, ¿cómo era la vaca? Estaba muy enferma, era verdad. Estaba muy enferma, ya para morir. Y mi papá se le acercó. Así fue, yo creo, la historia. Por ahí anda, y cuando se le acercó, ese animal vino y salió, pero como que nada le había sucedido. Y lo persiguió de una manera que se lo agarra, lo destruye. Creo que por ahí anda la historia. Estaba caída en el suelo. Y él se confió. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque yo tenía que decirlo aquí. Hace más de 40 y resto de años. Estoy hablándole 43 años antes, si no me equivoco. Tenía como entre unos 6 y 7 años yo. Imagínense el tiempo que eso sucedió. Para que yo hoy estuviera diciendo esto aquí. Que nosotros no podemos confiarnos de este animal. Que nosotros tenemos que andarle de largo. Porque el profeta dice que con la rodilla quebrada, él se arrastra, dice, como un feroz. En contra del creyente, en contra de la humanidad. Nosotros tenemos que ponerle la sangre de Jesucristo. Mire, cada vez que ese mal pensamiento venga, cada vez que esa adversidad, que esa circunstancia venga a nosotros, que nosotros nos demos cuenta que es pecado, que es obra de Satanás, nosotros tenemos que ponerle la sangre de Cristo para que lo pueda parar. Nosotros no le ponemos la sangre, él no se puede parar. Por eso antes los viejitos de antes decían, la sangre de Jesucristo te valga, y todo eso se iba. Porque si algo que el diablo no quiere escuchar es que una sangre exista y que digan la sangre de Jesucristo, porque él sabe que esa sangre derramada en la cruz fue la que lo pudo vencer a él. Porque a Satanás le pasó como el político. El político Satanás, le digo yo. Él estaba seguro que le iba a ganar la victoria. Amén. El político le dije, claro, sí, una segunda ronda y esta es mío. No, que él me dijo. Pura política. El político Satanás, le digo yo. Cuando Satanás, mire, Satanás fue y lo vio y ya lo guindaron. Él estaba pilas porque él dijo, porque él estaba leyendo la escritura. Él estaba leyendo la profecía, él sabía a la hora que lo iban a crucificar. Él sabía todo, entonces estaba, cuando Dios entregó el Espíritu, las rocas se partieron y la tierra tembló. Él salió corriendo y se abrió la gloria y se sentó en el trono. ¿Qué dice primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, donde estábamos? Donde pasamos. Vamos a ir para que vea algo importante con respecto a lo que estoy diciendo. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 19. Mire lo que dice. Escuche esto, ¿lo tienen? Dice, en los cuales también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Gloria al nombre del Señor. Cuando Cristo entrega su espíritu, él baja a las tierras más remotas, y en esos 3 días que él estuvo predicándole a las almas encarceladas, que fueron los 3 días que él estuvo sepultado, Satanás estaba en el trono. Él dijo, lo vencí. La victoria es mía. La victoria está segura. Él estaba seguro que iba a ganar, porque la profecía decía que tenía que ser crucificado, que tenía que padecer. Horarán sus cuerpos. Amén. Se echarán
rifas por sus vestidos. Todo eso estaba en la Escritura. No veré que mi santo vea corrupción. Todo eso estaba en la Escritura. Él estaba leyendo eso. Él estaba diciendo, la victoria está segura. ¿Escuchó eso? Lo que él no sabía, lo que él no podía entender, como la humanidad hoy no puede entender, es que 3 días después él iba a resucitar. Eso era lo que él no podía entender. Y cuando Cristo resucitó, Cristo corrió hacia el trono y donde lo vio, dice el profeta, le metió un puntapié y lo sacó y lo tiró. Y le dijo, aquí está la simiente de la mujer. El profeta se golpea el pecho y dice, aquí está la simiente de la mujer. Aquí está la simiente de la mujer. Aquí estoy yo vivo. Y dice, y lo echó. Porque él ya había tomado el trono. ¡Ah, qué tremendo! Amén. Y él siguió y él ha seguido luchando por esto. Y después de esto se hizo un espíritu, y un espíritu, y un espíritu. Se formó un anticristo, unas cosas, y el cual va a llegar, el espíritu del anticristo se va a llegar a sentar en el trono como en los días de Satanás. No, si todavía, amén. Gloria al nombre de Dios, pues estoy diciendo, el profeta dice, se arrastra como un fiero. Ya no era la persona de Satanás. Ya la guerra es entre un espíritu, entre el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Hasta llegar a encarnarse en un hombre y poder llegar hasta el trono y sentarse en el templo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No, esto es tremendísimo. Si este individuo es tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pongámonos de pie. Hay que tener mucho cuidado con la obra de este espíritu, de este individuo. Aunque Dios le quebró la columna con la muerte, él dice, está más fiero que nunca. Él ahora está más fiero desde entonces, porque esto trajo luz a la raza humana. Y cualquiera sabe que un animal herido es el más fiero, arrastrándose con su espalda quebrada. Ahora Satanás fue sacado fuera de combate en el Calvario, dice él. Ahora aquí yo escribí algo y yo puse aquí una nota. Vean, ya Satanás había perdido el combate desde antes. Amén. Satanás había perdido el combate desde antes de llegar a la cruz del Calvario. Ya él ya perdió el combate. ¿Por qué le dijo? Ella te le en la cabeza y tú le irías en el calcañal. Significaba que el diablo, que la fuerza de Satanás y todo este evento solo iba a servir para que lo subieran más rápido, pero que cuando Cristo muriera le iba a dar. Ella te le en la cabeza y tú le das en el calcañal. ¿Qué es eso? ¿Qué es la cabeza? La cabeza es algo que mueve todo un cuerpo, todo un evento. Esta mente, esta cabeza mueve todo esto. Esa cabeza de usted mueve todo. Un espíritu es una cabeza. Por eso Dios le dijo, ella tenía en la cabeza. Dios cortándole toda la fuerza a Satanás, porque él es la cabeza del pecado, él es la cabeza de la desgracia, él es la cabeza de todo, de la muerte y del infierno. ¿Ves? ¿Escuchó eso? Entonces esta es la cabeza de la calcañal. Y en Mateo capítulo 4, verso 11, ahí vamos a quedar para el domingo. Nosotros encontramos aquí esta gran guerra que le fue mostrada cuando Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. El diablo llegó y le dijo así. Aquí lo vamos a quedar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por este bicho. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este ayuno y estas 40 noches era para que en la piedra él pudiera decir que se haga tu voluntad y no la mía. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí la estocada de Satanás, Cristo se la devolvió y lo trozó y lo hirió. Y le dijo, ahí Cristo le estaba dando. Cristo le mandó un dardo fuertísimo y le dijo, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hermano Branham dice, dígale a las circunstancias, a la adversidad, Cristo está. Y viene el otro combate y Satanás se la devuelve y le dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a su ángel le mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesucristo, sabiendo que tenía gran poder y que lo podía hacer y esta escritura se podía cumplir, él hubiera subido y lo hubiera demostrado, pero él fue humilde. A Jesucristo no le interesaba demostrarle esto. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que lo tenía vencido. Y por eso siempre he dicho yo, y en este evangelio más todavía, hay que ser humilde. Si el predicador quiere que Dios lo use, si el predicador quiere que el Espíritu Santo le unge, no que lo unge a él, que le unge el don. Es que, Señor, úngeme con tu Espíritu, no que unge el don, que no, porque si me unge a mí, ¿para qué me ungir a mí? Yo no sirvo para nada. Que unja el don. Yo siempre le he dicho, Señor, unge el don que has puesto en mí ante la fundación del mundo, porque yo creo plenamente y seguro el don que Dios me ha dado. Yo estoy seguro. Cuando yo salgo a predicar estos mensajes, llego a la casa, yo siento vergüenza. Siento vergüenza y digo, Señor, yo no soy digno. Soy un hombre común, peco, tengo intenciones y mucho, Señor. Y tú haces la obra, porque yo estoy seguro de ese don. Pero eso no es parte de mí, eso es parte de Dios. Amén. Y por eso siempre he dicho, si el predicador quiere predicar el evangelio y quiere que Dios unja el don, tiene que ser humilde. A Jesucristo no le interesaba esto, porque él sabía que la victoria estaba en él. ¿Para qué le iba a demostrar? Y le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y Cristo se la devolvió y se la puso bien puesta. Algo que Satanás no quería escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Dios. Y viene el diablo de regreso y le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Si usted puede ver la escritura, ver la guerra que había y cosas grandes como la tentación del hambre. Amén. Como Cristo, que fue el cumplidor de la escritura que decía, porque la escritura decía, a su ángel le mandará. Satanás quería que Cristo le cumpliera eso a él, como el rey, como el más grande. Jesucristo con humildad le dice, no, dejémoslo ahí. Y Jesucristo le mentaba a Dios lo que él no quería escuchar. Otra le llevó el diablo a un monte muy alto y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí nosotros confirmamos que la caída del hombre y todas estas cosas le entregó toditita la humanidad a Satanás. Él seguro se lo dijo a Dios, todo esto es mío. Y todo esto te lo voy a regresar. Porque él sabía que esa era la intención de Jesucristo. Cuando él hizo los cielos y la tierra y la hierba del campo, hizo el huerto del Edén y puso ahí al hombre, él sabía que la intención de Cristo era que esto fuera de él. Pero el hombre que Dios puso como ministro de su palabra, se le entregó a Satanás. Y es lo mismo que el hombre está haciendo hoy. Es lo mismo, el ministro tiene que tener cuidado que la obra de redención, que la obra de Dios y la fe, no la está entregando al otro lado, que se la está entregando a Jesucristo. Y aquí voy a parar. Entonces Jesucristo viene de regreso y se la vuelve a soltar y le dice, tome, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Vio cómo Jesucristo le ganaba? Aquí estaba perdido.
Nos damos cuenta que él no puede ganar una victoria. Ahora cuando Pablo dijo, ¿dónde está, oh aguijón, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Gracias le doy a Dios que Él me ha dado la victoria por medio de mi Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahí nosotros encontramos que esta misma victoria Dios la puso en nosotros por medio de su muerte. Amén. Para que nosotros, al igual que Él, podamos vencer la tentación de Satanás. Amén. ¿Escuchó eso? Pero todas estas cosas apuntaban hacia aquel día en el Calvario. Que el Señor les bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor.